mundo y El Salvador no ha sido la excepción. Entonces, el presidente Nayib Bukele, gracias a Dios, se adelantó a las diferentes acciones que se debían de tomar para atender esta emergencia. Tomó las decisiones a tiempo, incluso cuando en esta asamblea todavía se discutía si había pandemia o no había pandemia, ya habían hospitales colapsados en diferentes países de Europa, por ejemplo. Ya estaba en Ecuador, por ejemplo, la gente se moría incluso en la calle y lamentablemente acá todavía seguía discutiendo si había emergencia o no había emergencia. Pero el presidente siempre estuvo liderando todas las acciones que se tomaron y una de las cosas que él nos pidió, incluso antes de tener el primer caso de COVID positivo confirmado en nuestro país, es que ampliáramos la capacidad hospitalaria. ¿Y por qué nos pidió eso? Y es que lo que sucede es que los hospitales, cuando nosotros llegamos, no habían medicamentos. De hecho, la red de hospitales públicos estaba totalmente desabastecida. Se compraban, por ejemplo, medicinas vencidas, incluso hay notas periodísticas donde se encontraba medicina enterrada. Hay una nota que dice de que hay entre 200 y 300 toneladas en un predio de Soyapango en el año de 1992. Y de igual manera la Fiscalía General de la República encontró diferentes toneladas de medicamentos vencidas que se habían comprado en el año de 2017. De hecho, aquí hay un poco de fotografías de esto. Además, se habían destinado en diferentes ocasiones recursos para poder intervenir los diferentes hospitales a nivel nacional. Entonces... a ver, ministro, solo entiendo su contexto. No estoy defendiendo lo que ocurrió en el pasado, pero siento que se está saliendo del tema COVID-19 del 14, desde que decretamos estado de emergencia el 14 de marzo en adelante. Solo, lo que pasa es que quiero explicar por qué fue que tuvimos que intervenir la red pública, por qué tuvimos que mejorar todas las condiciones hospitalarias. Es decir, y fue justamente por esto. Ahí tenemos, por ejemplo, un programa que se llamaba RESA, donde el exministro de Salud incluso fue a juicio por corrupción, donde se dieron cerca de 6 millones de dólares y no encontramos mejoras en la red hospitalaria. De hecho, en los presupuestos se aprobaron miles de millones de dólares para brecha presupuestaria, para proyectos de mejoramiento de la red pública nacional, de escuelas, etcétera, en los últimos 30 años. Y esta es la forma en la cual encontramos los hospitales nacionales. Fotografía, está el Hospital Rosales y estas otras... Señor ministro, piden la palabra por el orden, diputado Fabián. Por el orden, por Yo quisiera terminar la intervención. Por el orden, presidente, sí, señor. No, antes de que esto suceda, yo le pediría, con el respeto que me merece, señor presidente, que usted también le pudiese dar lectura, si no me recuerdo el artículo 27, un inciso del reglamento, que nos sometamos a lo que venimos. Yo sí se lo pido, señor ministro, con el respeto que siempre me merece, que nos enfoquemos a la razón de ser. Yo no quiero, porque si hablamos del pasado vamos a tener que hablar de tantas cosas, y cuando uno es funcionario acepta derechos y obligaciones, y si el pueblo les dio la oportunidad de ser gobierno es porque tenían que corregir lo malo, pero y tienen la obligación de hacerlos, eso así es. Pero no podemos estar en una situación como esta. Hoy es una comisión especial donde queremos ver cuestiones de la pandemia, pero no... Un minuto más para caer en el tema COVID, por favor. De hecho, esta es parte del tema COVID, porque estas fueron las áreas que nosotros mejoramos. Yo entiendo que esto es lo regular, pues, es decir, esto era lo que era normal, ¿verdad? Irregular es lo que nosotros hicimos, cambiar toda la red de hospitales públicas como hospitales de primer mundo. Pero bueno, el presidente al ver estas condiciones, él nos dijo, ampliemos y mejoremos la red hospitalaria. Y adicional de la sesión pasada, decían que habían hecho un hospital policlínico, que de hecho era el primer hospital policlínico, y me imagino que, y eso fue lo que nosotros pensamos, me imagino que ha de tener ya camas, ha de tener oxígeno, ha de tener todos los equipos médicos de primer mundo, que es el exoterciasta. Entonces, de hecho se inauguró y todo, ahí están algunas fotografías, y lo que nos pareció raro es que cuando nosotros hicimos la inspección, en lugar de encontrar un hospital, encontramos un casino. Eso fue lo que encontramos, pero empezamos a mejorar ese espacio. Solo, por ejemplo, en este lugar que lo encontramos sin piso, sin ventanas, sin puertas, sin el equipo del sistema eléctrico, estaba en pésimas condiciones. No había insumos médicos, no había equipo de salud, no había nada.
ni fondos para poder ejecutar el proyecto. Lo hicimos por medio del Ministerio de Obras Públicas con nuestro personal que teníamos contratado y los materiales. No era este realmente el show que esperábamos, pero es lo que normalmente se da en los funcionarios. Justamente tuve el placer de ser una de las personas que llegó al Hotel Siesta a valorar la posibilidad de que nuestro gobierno, cuando fuimos, se comprara esa infraestructura que tenía esta. Me alegra que usted haya mostrado las fotos. Lo que no me gusta es que no haya mostrado el otra área donde estaba exactamente adecuada para los niños con el acompañamiento de sus padres. Se compró ese lugar. Cuando ustedes llegaron tenían apenas unos 6, 7 meses de haberse comprado, porque se iba a adecuar el primer hospital policlínico para los hijos de los asegurados. Y se compró justamente ese espacio, señor ministro, por 9 millones aproximadamente, puede ser un millón más, no recuerdo exactamente el dato, porque justamente tenía hasta el área de piscina que nos iba a servir para a echarse usted flores, cuando realmente el jardín fue abonado antes de que ustedes llegaran. Así de, con todo el respeto del mundo, ¿verdad?, sería prudente que mejor pasemos a las preguntas que específicamente cada uno de nosotros como diputados tenemos para cada funcionario. Porque aquí, si ustedes nos van a echar tierra, nosotros también le vamos a echar tierra, señor ministro. Y no es ese el objetivo. El objetivo es hablar específicamente de cómo se está construyendo el hospital, de para cuándo está listo, de cuáles son las experticias que usted tiene como ministro en la capacidad de la construcción hospitalaria. Eso son lo que nosotros queremos. Escuchar todo esto que usted ha venido a decir. Nosotros ya sabemos que ustedes lo han manejado en redes. Y termino y cierro con esto. Fue un honor participar en la compra de un edificio para el policlínico que iba a servir para los niños de los trabajadores. A ver, ministro. Diputado, ¿sí? yo quisiera que me dejaran terminar la exposición, porque no he podido, no he podido ni tan siquiera presentar los datos, las intervenciones. Entiendo su planteamiento. Y me habían dado 15 minutos según la nota. No se preocupe, tenemos todo el día. No hay problema. O sea, el punto es este, ministro. Lo que pasa es que le pregunto yo si podemos aterrizar, si podemos ir aterrizando, si puede aterrizar usted para pasar a las preguntas y respuestas. O sea, yo entiendo el contexto que quiere darle, pero no sé si hay algo más que quiera agregar antes de las preguntas y respuestas. Bueno, sí, lo que pasa es que la diputada hace mención de que había un área para niños. Bueno, cuando llegamos no había nada, entonces se lo robaron, pues, o no sé, porque, decir, si llegamos al gobierno y no encontramos nada, yo solo estoy respondiendo una alusión que hicieron, pues, porque están diciendo que lo que estoy diciendo es mentira, y es todo lo contrario. Aquí están las pruebas. A ver, funcionario, yo quisiera pedirles con todo respeto, sí, con todo el respeto que me merecen, que tratemos de llevar esto a una discusión de altura, a un debate de altura. O sea, aquí no se trata de venir a venir a decir que robaron, porque de repente vamos a cuestionar nosotros lo que está pasando también. Entonces yo creo que no se trata de eso, simplemente son preguntas puntuales. Por eso le pregunto, ¿hay algún otro planteamiento que va a hacer usted antes de aterrizar, sin alusiones personales, respecto a las acciones que ha ejecutado el Ministerio de Obras Públicas en el marco de la pandemia? Yo no mencioné a nadie de los que está aquí presente. Yo siento que la diputada se sintió aludida, pues, obviamente porque es la mostró en una fotografía, o sea. Estábamos mostrando la inauguración del proyecto. Es decir, ella estuvo presente, pero la idea era mostrar que se inauguró un proyecto. Cuando llegamos no encontramos las paredes. Obviamente empezamos con un proceso de construcción. No tenía acceso ni para que ingresaran ambulancias. Hay fotografías donde nosotros estamos construyendo los accesos para que entren las ambulancias y poder habilitar ese espacio para poder atender cerca de 160 pacientes. Y de eso son 10 camas de cuidados intermedios y 7 camas de cuidados intensivos. De hecho, había un problema de drenaje, de inundación. El hospital se inundaba y hemos estado también trabajando en ese tema. 19. Adicional a ese, se habilitó con el Ministerio de Salud el hospital de la Segunda Brigada, el Hospital Temporal de la Segunda Brigada de Comalapa. Y adicional... A ver, colegas, si vamos a estar jugando, apretando botones, no vamos a terminar hoy. O sea,
Dígame, doctora. Bueno, es que mire, yo quiero que terminemos. O sea, no es, aquí han habido intervenciones en las cuales nosotros hemos solicitado hablar de otro tema y a nosotros los diputados se nos ha dicho no porque no se les explicó que para eso se llamaba. Todavía falta. Pone de cierto tiempo para ellos y el ministro aún no ha agotado el tiempo que le corresponde. Yo sugiero que lo dejemos terminar su presentación y nos quedamos con la pregunta ya que tenemos tiempo suficiente para hacerlo. Señor ministro, ¿falta bastante tiempo? Sí, todavía falta. Yo solo quiero hacerle un planteamiento. Toda acción tiene una reacción. Si usted ataca, y está bien, no permita que le tiren flores después. Solo pedirle algo, diputado, y es que me dejen terminar con la presentación y con gusto después pueden decir la opinión, hay libre expresión, pues, es decir, pueden argumentar lo que nosotros estamos exponiendo, porque para eso nos citaron, para que nosotros explicáramos cuáles eran las actividades que desarrollamos en medio de la pandemia, pero no me han dejado desarrollar el tema. La vez pasada que vine a la asamblea me robaron el auto y hoy me quieren robar el tiempo. No, yo no le quiero robar el tiempo, usted tiene todo el tiempo, o sea, lo estamos dejando hablar. Lo único que yo le pido, ministro, es evitar las alusiones, evitar los epítetos, los calificativos, porque después se va a volver esto un circo romano y la idea no es esa, o sea, con todo respeto, para los tres funcionarios. Diputado Fabián, por favor. Gracias. Sí, cuando yo llamo a la reflexión es precisamente en esos términos. Porque venir de decir me roban, no es primera vez. A Julio Fabián que lo revisen. Que me revisen si yo en algún momento he robado. Yo creo que esa palabra debería de ser utilizada ante las instancias correspondientes. Entonces yo pido lo mismo, respetémonos. Porque en lo particular yo me siento ofendido cuando dicen, mire, me robaron. Y si alguien tiene pruebas, que las presente ante las instancias correspondientes. Pero no es justo que ni tan siquiera se le dé la presunción de inocencia a aquella persona y venir a decir, robaron, se lo robaron, me robaron el auto, me robaron tal cosa. Yo creo que eso no es de un profesional, y lo digo con mucho respeto porque usted es un profesional exitoso. Vayámonos a ese nivel. Gracias, presidente. Sí, ministro, no lo tome como que aquí hemos venido a la Santa Inquisición, o sea, queremos escucharlo, pero lo que le pedimos es respeto, o sea, esos calificativos de me robaron el audio, o sea, creo que no contribuyen pues a llevar, pero tiene el uso de la palabra, ministro. Bueno, voy a continuar. Entonces, habilitamos 4 hospitales temporales. Segunda, atendiendo pacientes y salvando vidas que se hubieran muerto, porque los diputados de esta asamblea lamentablemente no han aprobado ni un centavo para construir el Hospital de Salvador. De hecho, podemos revisar todos los decretos legislativos y no hay ninguna asignación de fondos para construir el Hospital de Salvador, para mejorar la red hospitalaria, no hay ningún centavo para habilitar hospitales temporales, no hay ningún centavo para de medicamentos. Queda claro su planteamiento, pasamos al espacio de preguntas y respuestas. Doctora Gómez, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Todavía. En primer lugar, quiero aclararle, señor ministro, ya que usted directamente hace alusión a los diputados y diputadas, cuando dice que nunca pensamos en la emergencia. Yo lo quiero invitar a usted a que vaya a ver la fecha del decreto 593, que fue el 14 de marzo del año 2020, en donde no simplemente declaramos estado de emergencia, sino que también se les dieron otras facultades. Recuérdelo. Y quiero decirle también que entre marzo y abril aprobamos varios presupuestos para ustedes. Ya le dimos 30 minutos para su planteamiento. Le pediría ya que aterricemos con las preguntas, puntualmente las que le ha hecho la doctora Gómez. Tiene el uso de la palabra. Sí, lo que pasa es que tengo una presentación completa, pero bueno. El pueblo salvadoreño sabe que nosotros hemos venido. Ustedes normalmente se quejan que el gobierno no da datos, que no da información, y ahora no quieren que les demos la información. Pero bueno, cuando se aprobó al final
diferentes decretos legislativos se aprobaron unos lineamientos para realizar las compras y eso la aprobó la Asamblea Legislativa. De hecho, aquí tengo la publicación en el Diario Oficial del 23 de marzo de 2020, en el artículo 2, y dice lo siguiente: autorícese temporalmente la aplicación de lineamientos específicos de compras de emergencia que será emitido por el Ministerio de Hacienda a través de la UNAC, únicamente a efecto de realizar contrataciones o adquisiciones directamente relacionadas a la prevención, tratamiento, contención y atención de la pandemia del COVID-19. Qué bueno que, Entonces, que le da lectura. Permítame, déjame ministro. terminar porque solo déjame responder la Pero, pregunta. Si va, quiere okay. después. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque los lineamientos de la UNAC definieron que la unidad requiriente era partícipe en el proceso de evaluación de las ofertas. Entonces, cuando me hacen la pregunta, por ejemplo, de que si el Ministerio de Obras Públicas tiene facultades para poder construir hospitales en base a la normativa hospitalaria, pues tenemos los técnicos especializados, arquitectos, ingenieros, para poder realizar infraestructura. Y a través de estos lineamientos nos basamos, que se aprobaron por esta Asamblea Legislativa, nos basamos para poder trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud y hacer todas las evaluaciones respectivas para poder construir los diferentes hospitales y para poder mejorar toda la red pública. Es decir, entre los especialistas del Ministerio de Salud y entre los especialistas del Ministerio de Obras Públicas se realizó todo esto y teníamos la facultad legal para poderlo realizar, diferente a lo que ustedes han dicho en diferentes ocasiones. Entonces, fue así como se hicieron todas las adecuaciones. Esto cambiaron, como siempre, dicen una cosa y saltan con otra después. Eso es normal en el gobierno. Lo acabo de ver también con la inicio de las clases ayer y ahora con la suspensión de clases. O sea, esto es normal. Entonces, quisiera que me respondiera, ministro. Solo quiero hacer una aclaración, diputada. Esto no daba ni un centavo. Es decir, el haber aprobado esto no nos habilitó ni un centavo para poder mejorar la red hospitalaria. Y si gustan, después de esta reunión, muéstrenle al pueblo salvadoreño los decretos y enséñenle dónde asignaron recursos para construir el Hospital El Salvador. Muéstrenle al pueblo salvadoreño dónde asignaron recursos para el kit de medicamentos, dónde asignaron recursos para el transporte de alimentos, dónde asignaron recursos para hacer toda la logística y atender la pandemia. Enseñen un decreto donde esté esa asignación para poder ejecutar todo ese tipo de obras que se realizó. Es decir, no existe. Pero con respecto a la pregunta, no, por alusión, hicimos y solicitamos todos los permisos necesarios para poder realizar la infraestructura. Nosotros no trabajamos como hacían en el pasado, que no pedían los permisos. Por eso es que estaba detenida, por ejemplo, el Hospital del Seguro Social de San Miguel. No tenía permisos por parte de la alcaldía y eso no han dicho nada. Por eso es que no pudieron construir el muro, por ejemplo, y no lo podían habilitar. Mire, ministro, le he preguntado por el estudio del impacto ambiental. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Es un sí o un no? Y lo otro es que Mire, ministro, le he preguntado por el estudio del impacto ambiental. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Es un sí o un no? Y lo otro... Es decir, nosotros hicimos todos los procesos legales pertinentes, lo hicimos de manera correcta, a diferencia del Hospital del Seguro Social de San Miguel, que no contaba con permisos y por eso no pudieron terminar de construir. De hecho, les detuvieron parte de la construcción. Ahí vimos las láminas de cómo estaba el Hospital del Seguro Social. En lugar de un muro dejaron las láminas que entregan en la campaña, me imagino que son. A ver, ministro, voy, doctora. Usted acaba de mostrar un decreto, ministro, que se aprobó. Fase 3 se está construyendo y como lo menciono, se va a terminar en el primer trimestre de este año y gracias a Dios va a seguir salvando vidas de cientos, de miles de salvadoreños. A diferencia de antes, que por ejemplo el Hospital del Seguro Social de San Miguel no lo terminaron, ahí hay fotografías, a diferencia del pasado que se robaban el dinero, ahora el dinero ministro, se invierte en el pueblo y quizás eso es lo que le molesta. A ver, ministro, no, o sea, yo no me doy por aludido, pero si usted tira piedra, no espere que le tiren flores, porque entonces de repente yo le voy a venir a preguntar qué pasó con las caretas que le compraron a Coqui Aguilar, qué pasó con las mascarillas que le compraron a un diputado disidente de Arena, qué pasó con los respiradores artificiales, con los carros BMW que andaban dando el servicio de Uber. Entonces hay mucho de qué hablar, ministro. O sea,
por eso le digo, o sea, aterricemos, pues, o sea, seamos responsables. Tiene el uso de la palabra. Bueno, ya le correspondí, es decir, se va a terminar el primer trimestre de este año, un hospital que va a salvar vidas, y gracias a Dios que el presidente de la República tomó las decisiones de manera oportuna y no fue esta Asamblea Legislativa la que estuvo administrando la pandemia, porque incluso cuando era el dengue se le salía del control el dengue. Y ya me imagino que si fuera esta pandemia la que ustedes hubieran administrado, hubiera sido catastrófico. Dengue no está en discusión. Colegas, ¿alguna pregunta más para...? Sobre los ahorros del Hospital de Salvador, y es que yo había mencionado que es un proceso diseño-construcción, y ahí es donde claramente explicaba un poco sobre este tema. Cuando es un proyecto diseño-construcción, los riesgos los asume el contratista, 1. 2, no se pueden hacer incrementos en los montos contractuales, es decir, el hospital no puede costar más de eso. Además, y esto en tercer lugar, y creo que es la parte más importante de la generación de esos ahorros, es que se invitaron a diferentes empresas para que compitieran diferente a antes, que ya se tenía el ganador y solo faltaba inventarse el proyecto, o ya tenían quizás el proyecto y faltaba la licitación, pero ya está el ganador. Nosotros no, nosotros sometimos a competición los procesos que tenían las etapas constructivas del Hospital de Salvador. Entonces, en esa competencia fue que nos generó ciertos ahorros. Teníamos un monto presupuestado y se generaron ahorros, y con esos ahorros es que se hicieron las adquisiciones, a pesar que ese no es el tema, pero quería hacer mención a eso porque, es decir, el proceso, gracias a Dios, como se hizo transparente, como se hizo de la manera correcta, nos generó ahorros para poder hacer esto. Lo otro es que, bueno, con respecto a lo que mencionaban de libre gestión,